Bien, me llamo Joven Tenkate y trabajo en Global Heart Hub como líder de desarrollo y de participación de la comunidad de pacientes. Eh, Somos una serie de organizaciones de pacientes cardiológicos y se trata de que estas personas tengan una voz única. Este es el segundo webinario de nuestra serie y nos asociamos con diferentes organizaciones del mundo para responder a las necesidades de nuestros pacientes. Trabajamos de la mano de EPOVAC, que es una organización de pacientes basada en España. Y la verdad es que estamos encantados de asociarnos con EPOVAC en esta sesión, ah, porque EPOVAC recoge muchas experiencias de pacientes, etcétera. Vamos a hablar de que lo que los pacientes, amigos y familiares de los pacientes deberían saber sobre esta experiencia. Bien, me gustaría decirles que esta sesión dispone de interpretación simultánea al español, con lo cual, si quieren ustedes disponer de la interpretación hacia el inglés, disponen de una ventana en la parte inferior de la pantalla que dice interpretación y ahí eligen el idioma español. Bien, tenemos al doctor Bonti Ramchandani, a Elena Gallego, que viene de POVAC, y vamos a oír a nuestros oradores en primer lugar y luego vamos a pasar con a un debate moderado para ver cómo podemos apoyar a todo el mundo que sufra de este mal. En primer lugar, me gustaría pedirle al doctor Bonti Ramchandani que se presente. Hola, me llamo Bonti Ramchandani y soy cirujano eh, cardiológico en España, en el Hospital Universitario La Paz y en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a EPOVAC y a Global Heart Hub por invitarme a estar con ustedes hoy aquí y me gustaría dar las gracias a la organización por estos webinarios que ayudan a derribar las barreras que tienen los pacientes y a veces los médicos también cuando en su día a día eh, trabajando con esta enfermedad. Y lo que queremos es acercarnos más a las personas que tal vez necesiten más información. Muchísimas gracias. Doctor Bonti Ramchandani. Bueno, para empezar, ¿nos podría usted hablar un poco de lo que es esta patología de cardiopatía congénica? Bien, la cardiopatía congénita es uno de los vasos, cuando uno de los vasos cardíacos han sido alterados o afectados en el nacimiento. Se trata, la formación del sistema cardiovascular es muy complejo y es complejo pues porque integra dos tipos de sistemas, el sistémico y al final es una orquesta de dos sistemas y de alguna manera es como una sinfonía. Así que cuando hay una nota que no suena bien, pues esto puede resultar en una cardiopatía congénita, ¿eh? Así que es cualquier alteración de la estructura o vaso cardíacos o los vasos cardíacos. Y en el campo de la cardiopatía congénita, ¿hay algún desarrollo reciente que deberían conocer los pacientes? Hay toda una serie de desarrollos tecnológicos y científicos en este momento, pero hay alguno que se ha publicado últimamente y que tiene que ver con el trasplante mitocondrio, pues que está implicado, por ejemplo, en este campo y esto es algo que se está haciendo en la Complutense y este tipo
de trasplante lo que hace es cambiar la batería, las pilas de las células cardíacas y posiblemente podría utilizarse para los trasplantes para poder preservar mejor el órgano o incluso después de una cirugía cardíaca agresiva, cuando el corazón no funciona del todo bien, pues intentar infundirle más energía, cambiando básicamente, como diría yo, las baterías, las pilas de las células. Y hay otras cosas como por ejemplo la impresión en 3D o la realidad aumentada, o por ejemplo la tecnología de blockchain que en este momento se está utilizando en Corea del Sur, sobre todo para que los pacientes puedan ir de un hospital al otro con toda su información médica sin necesidad de llevar CDs ni, en fin, cantidad de información por escrito. Y luego también hay mejoras tecnológicas con diferentes dispositivos y se está recabando experiencia y en este momento la gente intenta implementar estas nuevas tecnologías para ver si van bien con nuestros pacientes. Esto es muy interesante y bueno, y bien, ¿y cómo pueden los pacientes tener acceso a este tipo de información? Bueno, hay cosas que tal vez no podrán entender bien, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes traducir esta información para que la entiendan los pacientes y las pacientes? Bueno, hay mucha información disponible y hay algo de esta información que es muy técnico y se entran en zonas, en áreas genéticas y lógicamente a mí también me pasa que necesito la ayuda de otros compañeros para interpretar los resultados. Bien, ¿cómo se puede acceder también a esta información? Pues a través de los medios de comunicación y las páginas web que estén acreditadas, es decir, que estén avaladas por algún tipo de organismo y para que esta información haya sido verificada por clínicos o por científicos, porque en este momento hay muchísima información. Alguna está bien, pero con otra hay que tener mucho cuidado al leerla. Así que lo mejor es recurrir a esta miríada de bueno, es decir, lo que tenemos que hacer es identificar páginas web que sean oficiales y hablar con tu médico y preguntarle. A veces las preguntas podrían ser demasiado sofisticadas y tal vez tu médico tenga que investigar o comentarlo con otros compañeros y compañeras. Y, y por otra parte, pues también, bueno, hay que ir a fuentes oficiales, bien acreditadas, porque hay mucha información por ahí. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces la información no es certera. Bien, desde luego, esto es importantísimo. Y luego hay otra cosa, y es la relación que tienes con tus pacientes. Como clínico, eh, eh, has cambiado tu manera de hacer medicina en los últimos tiempos. La verdad es que yo aprendo de los pacientes todos los días, porque una de las cosas de la formación médica es que tienes que poder satisfacer las necesidades de tus pacientes, pero como cirujano, como médico, ves que a veces eh, te quedas corto a la hora de satisfacer las necesidades y preguntas de los pacientes. Uno de nuestros objetivos es el de acompañar a nuestros pacientes, no solamente en lo médico, pero también en otras cosas, otros aspectos. Y algo que aprendo todos los días y que me gusta es ver cómo los pacientes mejoran, cómo van entendiendo mejor las cosas y cómo van resolviendo dificultades que no siempre son médicas, pueden ser dificultades de tipo social, en fin, cosas que puedan surgir. Así que a veces, pues este tipo de información, este tipo de feedback tiene que ser facilitada con cuidado y bien. Y esto me recuerda que nuestras decisiones clínicas se basan en guías
médicas, pero hay que poner al paciente en el centro, en el contexto de estas guías, porque a veces las guías o las recomendaciones son buenas en teoría, pero para estos pacientes no serían la solución adecuada. Así que por lo que yo veo es que hay otras necesidades que hay que satisfacer, además de las médicas. Y es decir, los pacientes tienen que estar donde tenían que estar desde el principio, en el centro de todo. Desde luego que sí. Y me gustaría saber, desde el punto de vista clínico, cuando se trabaja con un adulto con una cardiopatía congénita, ¿qué consejos les dais? Es decir, ¿a qué tipo de signos deberían estar pendientes? Bueno, es difícil porque depende. Tal como yo lo veo, pues cualquier paciente con cardiopatía congénica debería tener un médico dedicado a él o a ella, porque a veces el esperar puede ser demasiado tarde. Así que mi mayor recomendación es el de fijar una cita, si no disponen de un médico dedicados a ellos o a ellas, el llamar a un médico y dependiendo de su patología, porque la cardiopatía congénica supone un gran espectro de cosas, por lo tanto es importante que un médico vea la evolución de este paciente o esta paciente. Y una de mis recomendaciones más importantes es encontrar un médico dedicado o una médico dedicado específicamente a su cardiopatía congénita, porque es una subespecialidad de por sí propia, de por sí misma. Es como, por ejemplo, un mecánico que repara coches no siempre puede reparar un coche de carreras, un Fórmula 1. Por lo tanto, tiene que haber un médico dedicado y especialista. Sí, esto es muy importante. Y ahora estamos... Bueno, muchas gracias por tu presentación, doctor Bonti Ramchandani. En cualquier caso, seguiremos hablando. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Elena. Elena, ¿puedes presentarte y hablar de vuestro trabajo, de tu trabajo con los pacientes? Hola, hola a todas y a todos. Me llamo Elena Gallego. Estoy encantada de estar aquí en este webinario. Y bueno, yo... bien, trabajo con AEPOVAC y, bueno, y participo en este webinario representando a Cecilia Salvador, presidenta de AEPOVAC y paciente de cardiopatía congénita. Y me gustaría transmitirles a todos ustedes sus saludos y sus mejores deseos. Yo ya sé que nos está escuchando, con lo cual va a estar con nosotros, pero a distancia, en la distancia. Y estoy aquí. Bueno, y cuando hablo con Cecilia como paciente hay algo muy importante y es que cuando hablas con profesionales médicos y con amigos y familias y familiares, siempre hay un adjetivo que define perfectamente al paciente de cardiopatía congénita y es que son gente valiente, con mucho coraje, porque desde la niñez están acostumbrados y acostumbradas después a lo largo de su vida a luchar no solamente con la enfermedad, sino también con la sociedad y enfrentándose a las operaciones y a las revisiones, siempre con el temor, un cierto temor, ¿no? Con lo cual es gente muy valiente y mucho coraje. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes que se pueden decir o que yo puedo decir. Son personas fantásticas. Pero lo importante para EPOVAC y también para los pacientes es intentar transmitir una idea de esperanza y y también el transmitir fuerza a los familiares, a los amigos,
a las amigas y a los médicos y las médicas. Es importante que todos los profesionales comprendan la situación del paciente, de la paciente, y que también escuchen su punto de vista, que escuchen a los pacientes a la hora de prescribir los tratamientos. Bueno, pues estoy aquí para mostrarles un libro, presentarles un libro. Es un libro fantástico y les animo a todos y a todas a que se lo descarguen de la página web de APOVAC, www.apovac, etcétera. Bueno, luego lo verán, porque es todo un aprendizaje a partir de la experiencia de los pacientes y las pacientes y de sus familias. También vemos el punto de vista del padre, de la madre, algo que es importantísimo también. Y una de las cosas que me ha dicho Cecilia y que es importante a modo de mensaje que tienen que transmitir los pacientes, y es que los adultos tienen que tener una voz, y todas aquellas personas allegadas que también han pasado por este problema. Y también se trata de ofrecer visibilidad, arrojar visibilidad a sus patologías y apoyar a los pacientes y pacientes potenciales, incluyendo niños y niñas con cardiopatías en potencia. El título del libro es Un corazón diferente, adultos con cardiopatía congénita, y incluye una referencia breve que es una especie de... y que habla de una carrera a larga distancia hacia una mejor calidad de vida. Es como una carrera, algo que afecta a la comunidad también, no solo a los pacientes. Es decir, hay que ver a estos pacientes no como pacientes, sino pues como personas normales que llevan vidas normales, tienen trabajos normales, y porque resulta que al final son pueden ser, bien, hablamos de pacientes, de sus familias, amigos, cuidadores, cuidadoras. Y es importante entender todo esto. Bien, estoy escuchando todas estas cosas y que aparecen en el libro, en donde se habla de valentía, resiliencia. ¿Cómo es trabajar tan de cerca con la comunidad clínica y la comunidad de pacientes? ¿Cuáles son los mensajes clave que quieres que entienda todo el mundo? Bueno, pues tal como yo lo veo, cuando hablo de pacientes o menciono a los pacientes, hablo siempre de valientes, con coraje. Y cuando hablo de las asociaciones de pacientes y de médicos, de alguna manera es como una especie de círculo perfecto o de cubo perfecto, porque el mensaje es que tenemos que trabajar de la mano, juntos, juntas. Los pacientes, las pacientes tienen que poder transmitir sus sentimientos, tienen que poder transmitir estas historias vitales, esta narrativa, y porque si resolvemos y resuelven las dificultades en la vida, es algo. Porque uno puede ser un paciente en potencia y al que se le diagnostica una enfermedad así. Y por otra parte, evidentemente están asociaciones como AEPOVAC, y esto es importantísimo porque muchas veces somos el cuerpo o el eslabón que conecta al paciente con el médico o la médico. Y esto a veces es difícil porque ocurre que a veces los pacientes, las pacientes, pues no sé cómo decirlo, se ven un poco bloqueados les supera la situación, se ven superados por la situación, y es muy importante que comprendan que disponen de profesionales médicos que les van a cuidar, que van a cuidar de ellos y de ellas, pero que necesitan
transmitir mensajes en ambas direcciones, ¿no? Y esto sería el escenario perfecto o la simbiosis perfecta, digamos, y que fluya la comunicación. Y desde el punto de vista de la asociación, pues intentamos apoyar a los pacientes a través de una rehabilitación, incluso social, porque seguimos trabajando intentando educar a la sociedad para que comprendan qué es esto. Y que un paciente con cardiopatía congénita, pues es gente normal. Es decir, no hay que tratarles de una manera diferente porque pueden trabajar en un empleo normal, tener una vida normal. Si veis el libro, si lo leéis, vemos 16 experiencias diferentes de personas y veis que son personas adultos, adultas, pero que la mayor parte de ellos y de ellas ya nacieron con una cardiopatía congénita, pero que ahora llevan una vida normal, tienen hijos, hijas, y, y yo creo que este es un mensaje que se tiene que poder transmitir. Bueno, muchísimas gracias, Elena, es maravilloso seguir oyendo hablar del trabajo que hacéis en Apovac. Yo ya sé que es importantísimo que sigáis transmitiendo estas historias de resiliencia. Y es estupendo tenerte aquí, tener a Epovac aquí a través de ti y de Cecilia también. Y bueno, y ahora me gustaría pedirle a Mallory. Hola, me llamo Mallory Streke. Yo nací con un defecto ah, cardiológico y estoy encantada de estar aquí, poder hablar con vosotras y con vosotros. Yo nací con un defecto de válvula, algo que se detectó rápidamente al nacer yo porque me puse azul. Y cuando era muy pequeña todo iba bien hasta que cumplí 12 años cuando pasé por mi primera cirugía a corazón abierto y ahí es cuando empezó todo, toda mi aventura. Bien, la verdad es que es una edad muy temprana para tener que pasar por una experiencia así. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo ha sido este viaje, este periplo, desde que eras una niña? ¿Qué lecciones has aprendido de todo esto? Bueno, pues cuando eres tan joven y te someten a cirugía, te pasan cosas diferentes por la cabeza. En primer lugar, creces muy rápido. En segundo lugar, maduras muy rápido y luego te quedas un poco atascada desde el punto de vista emocional en esta edad, porque hay tantas cosas a las que te tienes que enfrentar físicamente, tus compañeros, compañeras ya no te entienden de la misma manera. Claro, es difícil hacerlo. Y de alguna manera, pues a veces tienes que ocultar lo que te pasa desde el punto de vista emocional. Así que mis primeros años fueron muy difíciles. Pasé por otra cirugía corazón abierto cuando tenía 16 años. Así que en estos años, pues me costaba aprender a gestionar mis emociones y ver un poco cómo era ser adulta, tomar las medicaciones. Desde luego tenía a mis padres que me llevaban a los médicos en aquel entonces y tuve la suerte de seguir activa de vez en cuando entre una cirugía y otra, pero es duro cuando sufres un defecto eh, congénito, pues en fin. Las cosas son difíciles. Ya había una diferencia entre mis compañeras y yo. Yo intentaba hacer ballet y veía lo que podían hacer unas y lo que podía hacer yo. Era estupendo poder estar activa y poder bailar, pero muy difícil ver a otras niñas y niños de mi edad que no tenían que hacer que pasar por todo esto. Así que sí me sentí un poco aislada en estos años y no fue hasta que tuve 20 y tantos años cuando empecé a sentirme como que mi diagnóstico trabajaba por mí, no contra mí. Y con lo cual empecé a
intentar inspirar a otros y a otras. Bueno, esto es interesante y la verdad es que parece que gran parte de esta transición tuvo lugar cuando te ibas haciendo adulta. ¿Qué otras cosas viste cuando se pasa de alguien muy jovencito a jovencita ahora y qué, en fin, que, bueno, yo realmente pues quería ser independiente cuanto antes, porque yo me había apoyado tanto en mis padres cuando era niña y necesitaba tanto ayuda, pero cuando yo llegó un momento que quería cuidar de mí misma, así que pasé de ir a los médicos con mis padres hasta que tenía 18 años, hasta que dije, ya no me gusta que vengan conmigo al médico, con lo cual yo necesitaba esta independencia, con lo cual fue una transición muy buena para mí, muy fácil porque lo deseaba. Y luego cuando tenía veintitantos años, pues volví a sufrir insuficiencia cardíaca, con lo cual, bueno, volví a precisar de ayuda, tuve que trasladarme a casa con papá y mamá una vez más y esto fue un poco duro, sí. Así que, considerando estos desafíos a los que te enfrentaste, ¿nos podrías decir qué recursos han sido más valiosos para ti? ¿Qué apoyos? ¿Qué muletas? Bueno, pues yo era muy activa en las redes sociales, ya no, pero en aquel entonces, con veintitantos años, para mí este fue un recurso, un punto de apoyo enorme. Y yo era una persona muy positiva en este sentido. Hablamos, organicé eventos de donación de órganos y la verdad es que, bueno, pues empecé a hacer seguimiento de otras mujeres, de otras chicas con cardiopatías congénitas. La verdad es que antes de esto no conocía ninguna, sabía que había pacientes como yo, pero nunca había hablado con ninguna mujer con este tipo de patología. Y la verdad es que esto supuso pues algo tremendo, estupendo a nivel emocional, el contar con este apoyo y poder dar apoyo también, brindar apoyo a otras. Y de alguna manera se, eh, yo, bien, la verdad es que hubo una especie de psicólogo que empezó a trabajar con nosotros en el grupo y tuve la suerte de trabajar con un profesional así. Yo ya sé que ahora en los hospitales hay, más también has hablado de los pasos hacia la defensa de pacientes. Y en este momento te has convertido en una voz muy potente, ¿no? Como defensora de los pacientes. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Y cómo es tu experiencia y cómo tu experiencia ha conformado tus objetivos? Bueno, pues esto empezó con las redes sociales, fue un poco por accidente y a través de mi insuficiencia cardíaca era lo más activa posible y bueno, pues iba al gimnasio al menos un par de veces a la semana, me ponía con las pesas y daba paseos despacito, iba de vacaciones con amigas y con amigos esperando un trasplante de corazón y yo creo que esto inspiró a otras personas que también tenían defectos congénitos como yo y que esperaban un trasplante. Y bueno, pues de repente, pues eh, sentí todo este apoyo por parte de la gente a la que también apoyaba yo, pero que me decían, es estupendo tenerte. Y bueno, cuando el trasplante pasé una semana antes del trasplante en el hospital, yo seguí en contacto con las redes sociales mientras estaba en el hospital y cuando salí del trasplante y 6 meses después, pues estaba plenamente recuperada y empecé a ir al gimnasio más en serio, a levantar pesas y luego me fui convirtiendo en bodybuilder. Y dije, bueno, pues aquí hay algo que realmente puedo hacer, ¿no? Y puedo animar a otros que hagan. Y esto lo compartí en las redes y bueno, y llevo en este camino desde entonces, ¿no? Bueno, la verdad es que estamos encantados y encantadas de tenerte aquí compartiendo tu historia, tu narrativa y tus experiencias con nosotros y con nosotras. La verdad es que es importantísimo poder escuchar a pacientes que han pasado por esta experiencia. Y bueno, yo creo que ahora podríamos pasar a nuestro debate y os invito a todas
y a todos al debate para intercambiar. Bueno, me gustaría volver a ti, doctor Bunty Ramchandani, desde la perspectiva clínica. ¿Qué consejos podrías dar a las familias, a padres de niños, de niñas que se puedan ver superados y superadas, ¿no? Sabiendo pues que tienen hijos o hijas con este tipo de cuestión? Bueno, la verdad es que es una situación muy difícil porque cuando recibes tu primer diagnóstico o oyes hablar de tu situación por primera vez, es como entrar en un nuevo mundo y de repente oyes al médico o a la médico que empieza a utilizar palabras raras que no entiendes y de repente es un lenguaje completamente nuevo. Y una de las cosas más importantes que creo que podrían ser un factor limitante era el de intentar conectar con lo que otros te dicen y otras te dicen, porque a veces las palabras son complejas, los conceptos también, incluso para médicos que no trabajan en este campo. Así, si le das el diagnóstico a una familia y les hablas de una enfermedad compleja, pues a veces la gente no lo entiende del todo bien. Y una de las primeras cosas es intentar dibujar una imagen clara de lo que le ocurre a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a tu prima, a tu amigo, a tu amiga o a ti mismo o a ti misma. Y, y hay que luego ir añadiendo pinceladas según vas aprendiendo de otros grupos de apoyo, también de las redes sociales. Y Mallory ha hecho un trabajo magnífico con las redes sociales, por lo que nos ha dicho y por lo que sabemos. Y porque al principio eh, cuando oyes lo que tienes, es como una sentencia, ¿no? Y te sientes muy solo, muy sola. Y lo que necesitas es conectar con otras y con otros para entender que no estás sola, que no estás solo, que hay gente con la misma situación. Y todo el mundo transmite conocimiento. Otros pacientes, otras pacientes, amigos, familiares, son gente a las que yo llamo donantes, donantes, pero no de órganos, de información, ¿no? Porque a veces los médicos, los clínicos, pues intentan transmitir una imagen completa, sofisticada, pero esta no siempre es la mejor forma de transmitir la información, sobre todo al principio, ¿no? Hay que hacer que la gente pueda digerir toda esta información. Así que cuando recibes este tipo de información es crítico no tener dudas, no seas tímida, no seas tímido. Si tienes preguntas, plantéalas, haz estas preguntas. Y una vez que todo se explica, porque es normal no hacer todas las preguntas la primera vez, porque vas digiriendo, vas interiorizando la información y a veces te surgen preguntas después cuando llegas a casa o cuando... Y yo recomiendo a las pacientes y a los pacientes que escriban sus preguntas en un cuaderno, en un trozo de papel para la segunda visita, porque una vez que dispones de un par de días, pues puedes escribir, anotar preguntas y llegar con una lista de preguntas. Y todas las preguntas valen, todas sirven. Pueden ser preguntas muy básicas y luego cuestiones como esperanza de vida, mortalidad o, por ejemplo, ¿voy a poder hacer CrossFit en el gimnasio porque solía hacer o jugar al tenis porque me gustaba? ¿O puedo utilizar el iPhone porque igual tengo un marcapasos? Yo qué sé. Pues, o por ejemplo, bueno, pues todas las preguntas son válidas y lo más importante es no tener dudas. Y la mejor persona con la que puedes contactar es el médico o la médico que tienes enfrente. Pero si sigues teniendo dudas, si tienes que ponerte en contacto con gente que esté en tu misma situación parecida, pues, eh, pues los grupos son excelentes en las redes, etcétera, y son defensores de pacientes. Y esto inspira mucho a la gente, porque también se consulta a la gente, porque
es muy normal que la gente se sienta sola, pero no está solo, no está sola, porque hay mucha más gente con en la misma situación. Y si simplemente conocer las historias, las narrativas, las historias de otras, de otros, pues es importantísimo. ¿Eh? Y si consigues hacerlo, si consigues compartir como lo hacen otras y otros, pues estupendo. ¿Eh? Por lo tanto, los grupos y otras personas pues pueden servir de inspiración. Esto es estupendo oírte decir esto y de alguna manera el tener compañeros, compañeras, gente que te pueden ayudar a que no te sientas sola, solo. Y también ver a tu médico como si fuera un recurso más para que puedas sentir que tienes la información que necesitas. Mallory, me pregunto cómo ves esto desde la perspectiva de defensora de pacientes, porque la verdad es que algo que me ha sorprendido mucho o me ha interesado es cuando hablabas de tus primeros años de vida. Bien, ¿qué deberían tener en cuenta los pacientes cuando tratan con pacientes jovencitos y los padres y madres? Bueno, creo que mi madre me está viendo, así que una de las cosas que recuerdo es que bueno, si tienes un hijo o una hija así, tienes que acordarte de que este niño, esta niña, no tiene sitio para albergar más emociones que las suyas propias, porque está pasando por algo muy grande. Y bueno, pues con lo cual, si los padres tienen miedo, esto se transmite. Los niños también se van a contagiar de este miedo, ¿eh? Por lo tanto, no sé, hay que encontrar a otra persona, ya sea tu pareja, un terapeuta, alguien que te pueda ayudar a gestionar tus emociones durante el crecimiento de tu hijo, de tu hija que está sufriendo. Y yo creo que es importante entender que las emociones que tenemos son demasiado, ¿eh? Y en el caso de los médicos, pues yo creo que es estupendo con los médicos se dan cuenta de que somos personas también con sueños y cuando tienes, bueno, pues yo he tenido cardiólogos que se han visto aterrorizados por lo que hago cuando me ven hacer ejercicio y hay cardiólogos que me dicen que qué guay hacer esto, ser bodybuilder. Y, y así que, bien, hay que saber que tus pacientes pues igual quieren hacer estas cosas, ya sea fitness o, por ejemplo, hacer un máster de algo, viajar, pues hay que, hay que, lógicamente, transmitirle las alertas que tienen que conocer, pero hay que decirles que no tienen que sentir miedo, tienen que conocer los recursos que tú conoces, por ejemplo, recursos sobre salud mental, porque muchas veces el cardiólogo me habla sobre los recursos de salud mental, etcétera. Bien, bien, mencionado una escuela interesantísima, sobre todo lo de la salud mental. ¿Hasta qué punto es importante que los pacientes reciban este tipo de apoyo de salud mental? Bueno, yo creo que las cosas han cambiado desde cuando yo era una niña pequeña. Bien, la verdad es que el único apoyo de salud mental que yo tenía era el de mis padres, algo que yo odiaba. Pero bueno, pues igual, bueno, yo supongo que, bueno, hace tiempo que no hablo con un paciente jovencito o jovencita desde hace mucho, pero yo creo que tal vez los propios clínicos deberían ofrecer a un terapeuta, proponer un terapeuta, ¿no? O una terapeuta, bueno, pues igual dice, bueno, pues mira, conozco a esta persona, este psicólogo, esta terapeuta, o este terapeuta que conoce este terreno, el terreno de las cardiopatías y va a poder ayudarte, ¿eh? Eh, y la verdad es que eh, es importante que uno mismo se dé cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, 6 meses después de mi trasplante, pasé por un programa de terapia dialéctica conductual, eh, y es algo que me cambió la vida, porque antes sufría tanta ansiedad debido a mi salud. Yo casi cancelé ser parte del Heart Hub, pero después de la terapia
tengo mucha menos terapia. Sigo aquí ahora persiguiendo mis sueños y el apoyo de salud mental es importantísimo porque, en fin, el estar con un bypass te afecta emocionalmente y cerebralmente, ¿eh? Bueno, muchas gracias por hablarnos de estos, doctor Ramchandani, desde su punto de vista. eh, bueno, ¿cómo puede ayudar todo esto? Bueno, yo creo que la salud mental es importantísima, y hay que ofrecer a nuestros pacientes la opción de de asistir a terapia, salud mental, porque psicológica, porque, por ejemplo, en el entorno en el que yo trabajo, en este momento, bueno, hay psiquiatras, psicólogos, pero los pacientes, a veces las sesiones no son suficientes, ¿no? En fin, debido al overbooking que hay con personas que solicitan este tipo de ayuda, porque hay otro tipo de médicos de otras especialidades que también derivan a sus pacientes a este tipo de servicios psicológicos y psiquiátricos. Pero bueno, yo creo que hay que estar en contacto con este tipo de especialistas siempre, porque esto les permite también eh, aprender también, ¿eh? Y con los pacientes lo mismo, ¿no? Es decir, antes incluso al principio tienen que adaptarse a la nueva situación, pero yo creo que esto es importante para que los médicos ofrezcan atención física, pero también tienen que ofrecer o proponer eh, terapia psicológica, psiquiátrica, porque todo ello es importantísimo y debería poderse ofrecer. Bien, bien, cuando hablamos de satisfacer las necesidades de esos pacientes, Elena, en tu libro habláis de lo importante que es que un paciente tenga una comunidad que le apoye a su alrededor. Así, ¿qué tipo de apoyo necesitan las pacientes, los pacientes? ¿Y qué tipo de apoyo tiene que ofrecer las comunidades? ¿Y cuál es el papel de una organización como la tuya en este sentido? Bueno, hay algo muy importante que me gustaría mencionar y, y que tiene que ver con Mallory, con el doctor Ramchandani, y es la idea de que los pacientes se ven aislados debido a su enfermedad y, y cómo pasar de una cosa a otra. Es decir, yo creo que es un proceso difícil. Hay que aprender cómo tratar esto. Como lo hemos dicho antes, es difícil hacer todo tú mismo, tú misma. Por lo tanto, en este caso, es importante tener a alguien que se encuentre en una situación muy parecida a la tuya, de tal manera que tú estás hablando de historias y se trata de que la otra persona entienda este tipo de sentimientos y de emociones. Y por otra parte, es importante también tener a este médico o esta médica como una especie de amigo, de amiga con quien puedas hablar de una manera fácil, fluida, eh, es decir, para poder comprender la situación, cómo va a ser tu vida, qué hacer en cada caso. Y por otra parte, el tercer pilar de la situación del paciente o de la paciente es el ser parte de una comunidad en términos de asociación de pacientes, por ejemplo, porque es importante recibir el apoyo de de tus allegados, pero también es importante utilizar o aprovecharte de los recursos que un colectivo o una asociación de pacientes te puede ofrecer. De esta manera, el libro habla de todas estas cosas. Cuando Cecilia me habló de la historia del libro y de cómo surgió este libro, pues ella me dijo que al principio pues eran un grupo de amigas y de amigos o de pacientes con cardiopatía congénita
y hace no tanto tiempo decidieron escribir este libro simplemente para compartir estos aprendizajes y estos sentimientos con otras y otros pacientes. Es un libro que no es relevante desde el punto de vista literario o desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista de la esperanza, porque en todas las historias ves esperanza, con ángulos diferentes, en situaciones diferentes, pero todas estas historias comparten algo, y es que no, no, no se han rendido, no se han rendido, como Mallory, por ejemplo, nació con una cardiopatía y si eres un paciente a quien te acaban de diagnosticar o, o si eres pequeño, pequeña, o si eres una persona que tienes un bebé, un niño, una niña y te acaban de decir que tu bebé sufre de una cardiopatía así, pues yo creo que es una situación terrible, ¿no? Es muy difícil simplemente pensar que tu mundo se viene abajo y es importante sentirse, sentir que eres parte de una comunidad y que tienes el apoyo de otros, ¿no? Y, y en fin, eh, ahí, en fin, cuando se las pacientes tienen que saber que cuentan con el apoyo de la comunidad. Y bueno, bien, estas organizaciones desempeñan dos papeles. Por una parte, el ofrecer recursos, información, guías, intentando también aclarar o simplificar esta información, pero luego está el otro lado y es el de la comunidad de pares de personas que sufren de lo mismo y con lo cual yo creo que organizaciones como la tuya ayudan en este sentido, ¿no? Es importante resaltar el hecho de que eh, como asociación no somos médicos, no somos profesionales médicos, no estamos ahí para decirle al paciente, a la paciente que tienen que seguir este tratamiento o que hay este diagnóstico. No, no, esto es para ayudarles a afrontar la situación, ¿no? Porque no somos gente que estamos en la misma situación que tú y entre pares es la mejor manera de apoyarse y de ser positivos, positivas y darte cuenta y que otros se den cuenta de que mereces tú también una buena vida, una vida normal. Y es importante aclarar esto y compartirlo, ¿no? Mallory, me interesa saber si de alguna manera esto te suena o, por ejemplo, cuando bueno, la verdad es que estaba pensando en la cuestión del apoyo. El consejo que yo tengo tal vez sea algo que no hayáis oído decir antes. Como paciente, una de las mejores cosas que aprendí fue apoyar a tus amigos también, porque creo que estamos tan encerrados en nuestra enfermedad que a veces olvidamos que nuestros amigos y amigas se están pasando por algo también muy duro, muy difícil, algo que desconocen. Y cuando aprendí a dejar de hablar tanto en mi grupo de amigas y de amigos y a escuchar más para ayudarles, pues mi salud mental mejoró muchísimo. Creo que cuando te tomas el tiempo de dejar de centrarte en ti misma y dejar que tus amigas y tus amigos hablen, pues las cosas mejoran, ¿no? Y leí un libro fantástico a propósito de apoyar a tus amigos o a las personas que te rodean
y es un libro que se llama, bueno, es sobre estar con un amigo o amiga que se está muriendo. Y es un libro estupendo que le quise regalar a todas mis amigas y amigos. Bueno, y lo leí antes de mi trasplante y se lo quise regalar y dije, bueno, voy a esperar, pero porque tal vez sea demasiado, ¿no? Porque el libro se llamaba Estar con la muerte. Bueno, la gente, bueno, desde muy jovencita se acostumbran a estar con médico. Eh, eh, Mallory, es importante tener un contacto con un equipo de cuidados y cómo se cultivan las relaciones entre el grupo y entre... Bueno, yo la verdad es que he tenido mucha suerte con los cardiólogos que he tenido. Solamente recuerdo uno con quien me costó acostumbrarme y tener una relación más cercana. Y es muy importante el poderle decir cualquier cosa a tu cardiólogo o cardióloga. A veces me ha dado miedo mencionar algunas cosas porque sé que no les va a gustar. Y no hay que tener miedo de preguntar, pedir una segunda opinión o tal vez ver a otro cardiólogo diferente en el mismo hospital o a cardiólogos múltiplos en el equipo, sobre todo cuando hablamos de de trasplante. Creo que estuve con unos 5 cardiólogos diferentes, ¿eh? Y bueno, pues hay que conectar con el conectar con ellos como si fueran tus amigos, pues es algo que lleva tiempo, pero es importantísimo. El doctor Aranchandani, ¿qué le parece? Bueno, ¿cómo se construye una relación con un paciente? ¿Qué consejo darías a paciente y a otros médicos? Bien, soy consciente de lo que acaba de decir Mallory. El médico o el grupo de médicas que se encargan de ti durante el proceso, pues es un grupo de médicos que van a estar así siguiéndote mucho tiempo. Por lo tanto, tienes que ser abierto. Tienes que, porque ellos te van a decir cosas, recomendar cosas, estilos de vida, etcétera, muchos consejos, pero al final tú eres la persona que estás a cargo de tu propia vida y esto es lo que tienen que saber los pacientes. Son los pacientes los que controlan su propia vida y son los que tienen el poder de tomar la decisión. Bien, tú puedes pedirle a los médicos que recomiendan y tú recomiendas basado en evidencias científicas y en tu experiencia propia, pero al final es la paciente, el paciente el que tiene que tomar las decisiones, con lo cual es muy importante el ser sincera con el médico y decirle lo que quieres y lo que esperas eh, eh, un paciente debería saber cómo transmitir estas cosas y también el médico tiene que tener una actitud abierta para comprender lo que espera, lo que quiere el paciente, la paciente, porque a veces incluso los pacientes y las pacientes no saben verbalizar estas preguntas o estas inquietudes o estas dudas. Y hay que intentar establecer una conexión con el paciente y con la paciente, porque la relación entre el médico-paciente es una relación de por vida, diría yo, y, no y el objetivo es el de ofrecer, pues, hablarles y ofrecerles cualquier mejora sobre la salud que pueda haber, ¿eh? Porque pero para esto hay que saber lo que necesita este paciente, esta paciente, con lo cual hay que saber lo que necesitan y para podérselo ofrecer. Hay que conocer cuáles son las expectativas de estos pacientes, de estas pacientes e intentar comprender su estilo de vida. Bien, una de las cosas, una de las preguntas, uno de los temas más importantes es comprender el estilo de vida que tienen los pacientes. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Les gusta el deporte? ¿Les gusta ir de viaje a menudo? Porque esto nos permite, pues nos va a permitir tomar decisiones de tipo clínico. Por ejemplo, no es lo mismo cuando la paciente necesita cirugía
una válvula o hay que poner una prótesis. Hay que entender qué tipo de estilo de vida tiene el paciente, porque dependiendo de su estilo de vida puede reconocer una válvula, una prótesis biológica o mecánica. Y hay evidencias científicas que nos brindan información respecto a comorbilidades y procesos y qué tipo de dispositivo es mejor para cada paciente. Pero, por lo tanto, hay que saber lo que quiere el paciente y la paciente, porque en base a esto decidimos, por ejemplo, mm, son los pacientes los que son los y las y los actores de esta película, digamos. Y nuestras recomendaciones se basan en sus necesidades, sus objetivos y en sus estilos de vida. Desde luego, acabas de apuntar unas cosas importantísimas. Esta relación entre médico y paciente, porque esto ayuda también, no solo a los pacientes, sino también a los médicos, a los profesionales para tomar sus propias decisiones sobre el tratamiento. Bien, me gustaría que, en fin, eh, nos dierais un titular para cerrar. Es decir, ¿cómo centrarse en la voz del paciente? Bueno, Elena, como tú has traído el libro, tal vez puedas decir algo en este sentido. Creo que lo más importante es la paciente, el paciente. Y es muy interesante lo que acaba de decir el doctor Ramchandani. Hay que tomar decisiones junto con el paciente, es decir, entre el cirujano o el médico, pero con el paciente, porque es importantísimo conocer, saber cuál es el estilo de vida o el tipo de vida que lleva la paciente el paciente. Y es importante esto porque el paciente y la paciente están en el centro de las políticas públicas también, con lo cual es importantísimo para establecer estrategias, pues hay que tener a los pacientes en el centro y en la parte de arriba de todo, ¿no? Hay que escuchar a los pacientes y en este libro se dice, como he dicho al principio, son historias de vida, de esperanza. Y creo que esto es lo más importante de todo. Gracias, Mallory. ¿Podrías cerrar con algo? Bueno, creo que sería maravilloso si todos los médicos se dieran cuenta de que los pacientes tienen una capacidad adicional de inspirar, para inspirar con las cosas, porque las cosas que logramos son increíbles, ¿no? Lo que conseguimos, lo que hemos conseguido. Y el ver a un paciente con una cardiopatía congénita, y yo hablo de mí misma porque he pasado por 6 cirugías y de repente soy una bodybuilder y digo, bueno, es estupendo, ¿no? Es increíble. Con lo cual es importante tener voz para alzar esta voz y hablar de las cosas que hemos logrado, que logramos y que se pueden conseguir y convencer a los pacientes que pueden controlar su propia vida, ¿no? Y bueno, pues gracias a Mallory, doctor Ramchandani. Me gustaría cerrar con una frase de un filósofo español, José Ortega y Gasset, que dice: yo soy yo y con mis circunstancias. Y según he estado oyendo los comentarios, creo que hay que entender a los pacientes y hay necesidades médicas y biológicas, pero también están las circunstancias del paciente. Es decir, está el paciente con sus circunstancias, como decía José Ortega y Gasset sobre sí mismo. Es el paciente y sus circunstancias. Y con las cardiopatías congénitas y el futuro se está escribiendo ahora. Eh, Así que con la mejora de las terapias, la cirugía, etcétera, toda esta historia se está escribiendo ahora. Así que hay que ver a cada paciente de forma individual
y adaptarnos a sus circunstancias. Bueno, muchas gracias. Se acaba nuestro tiempo. Quiero dar las gracias a los y las oradoras por estar con nosotras y por compartir vuestro conocimiento. Y también me gustaría dar las gracias a EPOVAC, que hace un trabajo magnífico, incluyendo su libro. Gracias a todo el público. Espero que esto les haya resultado interesante y valioso. Bien, contamos con una encuesta que podáis rellenar para seguir mejorando. Si les interesa nuestro trabajo, os animo a que os pongáis en contacto conmigo.